Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva transmisión de los Códigos del Multiverso. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y pues bueno, en esta ocasión un tema bastante interesante que es analizar, debatir, también compartirles un documental pues que está bastante interesante, que se llama ¿cómo? Génesis 64. Escrito por un tal... Lo pueden encontrar en YouTube. Y escrito por un tal... Morfeo de Gea. Morfeo de Gea, que la verdad pues no conocemos. Es un documental que habíamos visto ya hace algún tiempo y que pues decidimos abrir este espacio hacia el análisis del mismo. La idea no es negarlo, ni rechazarlo, ni tampoco ensalzarlo, ¿no? Si decir esto es así, estamos convencidos de que todo lo que dice es cierto. Exacto. Porque no estamos totalmente de acuerdo con todo lo que sale, ni estamos tampoco en total desacuerdo. Entonces, pues como siempre presentándoles esta pequeña puertecita para que cada uno de ustedes pues la abra e investigue por su propia cuenta todos estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Sí, claro. Y como tú dices, a final de cuentas, pues nada más es una opinión y es un debate que vamos a tener aquí, pero no quiere decir que lo que estemos diciendo sea, o lo pensemos nosotros al 100%, sino simplemente estamos opinando acerca de lo que dice el documental. Así que pues bueno, para empezar y para variarle, a ver mi querido Lenin, ¿cómo empieza cómo vamos a compartirles esto? ¿Cómo lo empezamos? Pues el documental habla que antes de que existiera la Tierra, existió otro planeta llamado Malbec. Y ese planeta... Malbec, como el vino. Como el vino. O Maldek también le llaman. Maldek también le llaman. Y en ese planeta la humanidad tenía mucha tecnología, más o menos como ahorita. Ya habían llegado como a una cúspide. Sí, a una cúspide de tecnología y pues por lo que se puede entender como una cúspide de individualidad. O sea, todo era muy individualista, todo el mundo nada más pensaba en sí mismo. Algo que raro, de repente podemos empezar a ver también que también tenían un avance industrial ya que había rebasado y se había acabado los recursos, ¿no?, del planeta. Sí. Habían acabado coincidentemente. Y eso mismo cuentan que lo llevó a su destrucción. Ahí igual y si quieren hacemos un paréntesis, no alargarnos tanto, pero sí coincide con muchas historias que se cuentan a lo largo del tiempo sobre este planeta conocido como Malbec y también Traya, también se le llamó Traya, y se dice que era un planeta que existía precisamente donde ahora se encuentra el cinturón de asteroides, que inclusive, aunque algunos de ustedes no lo crean, hasta el mismo Juan Gabriel en una canción habla de ese planeta. Una canción bastante interesante que algún día expondremos aquí en los Códigos del Multiverso. Pero fuera de Juan Gabriel, sí es un tema que ha sido persistente en varias canalizaciones y transmisiones de los hermanos extraterrestres con la humanidad, ¿no? Entonces ahí sí, digamos que coinciden muchas cosas y pues pareciera que es un enfoque muy correcto, que efectivamente se destruyó este planeta. Obviamente hay versiones donde se dice que se destruyó por medio de una guerra que se relaciona con las guerras de Orión. Otros dicen que fue precisamente su propia autodestrucción la que la generó, etcétera, ¿no? Pero sí es... Como también, bueno, ya les comentaremos también una teoría muy interesante que también propusiste en el desayuno, sobre que pudo haber sido un evento de conciencia que estaba destinado a definir el destino del planeta, y que si ellos sobrevivían a este evento pues continuaría, y si no pues era su destrucción, que fue lo que ocurrió. Exacto. Todo esto que te estamos contando pues no viene en este documental. En el documental, como dice Lenin, pues nada más habla de cómo en ese planeta se intentó hacer algo y fracasaron, ¿no? Sí, y otro que recuerdo, algo importante que habla del documental, es que nosotros tenemos dos teorías de cómo se creó la Tierra y el ser humano y todo, y son dos teorías. Una es la evolucionista y otra es la que habla de la religión, ¿no? Como de un Dios creador, y por otro lado cómo el ser humano vino y evolucionó del mono. Pero dice que las dos se quedan cortas, y que este documental explica cómo, de acuerdo a la visión que tiene la persona que hizo el documental, se creó la humanidad. ¿no? Exacto. Yo creo que ahí es importante recalcar que esto, si llegan a ver el documental de Génesis 64, lo tomen como una propuesta de estas teorías o de estas visiones
y no como una Biblia o La como neta del algo así, planeta, sí. que sea una sentencia, ¿verdad? Sí, claro, como un complemento. Exacto, una forma de encontrar puntos para reflexionar. Sí, y después de eso, pues viene ya, deciden que se va a crear otra vez una humanidad o un ser, Un nuevo proyecto. un nuevo proyecto donde haya un ser que tenga conciencia y que pueda encontrar o manifestarse en el universo. Y Como la deciden- forma consciente del universo. Ajá, como la forma consciente del universo, y deciden que sea el planeta Tierra, que en ese tiempo se dice que se llamaba Gaia. Gaia, que se relaciona obviamente con los griegos. Y pues O Gea, ¿no? o Gea, más bien Gea, Más perdón, bien, sí, Gea, Gea. con los griegos. Y curioso que en el documental también hablan de quien se supone que cuenta la historia a una niña que le está platicando todo esto, es el espíritu de la tierra, que se llama Kumar. Kumar, que como dijo bien Lenin, viene de la India. De la India, el nombre viene de la India, Hijo Sí. de Brahma. hijo de Brahma. Sí. Y significa, por lo que estoy viendo, puede ser príncipe o niño. Que también se relaciona mucho con la inocencia. Ujú. De ahí viene el documental que algún día expondremos, que es el de Kumare, que se refiere a la inocencia. Ok. Entonces es pues muy interesante toda esa parte. Y luego, ¿qué pasa, Milenio? Y después de eso, bueno, deciden crear este nuevo ser que tenga conciencia aquí en el planeta Tierra. Y para eso mandan a los que se llaman los fundadores. Y esto estamos hablando del creador, ¿no? El creador manda a los fundadores, Que les llaman también los formatierras, los formatierras, los jardineros, los los, jardineros, los artistas, papás arquitectos, de los pollitos también. Así es. y llegan aquí al planeta Tierra y a través de lo que se llaman campos mórficos, que lo que mencionan ahí es que son es como la arena que forma las cosas, o sea, la realidad, Sí. que va creando como esta Matrix. Son los patrones, ¿no? Los patrones. Los patrones que generan, por ejemplo, que un árbol sea un árbol, que una persona sea una persona, Claro. que una piedra sea una piedra. Todo tiene un campo mórfico. Así que, Que pues, también vamos a tener que hacer un programa después Sobre- sobre los campos mórficos, ¿no? Ujú. Y deciden hacer un proyecto que se llama Génesis 64, y en este proyecto lo que van a hacer es crear a través de patrones, porque también son patrones geométricos, son algoritmos, van a crear toda esta realidad que estamos platicando y mandan a los fundadores a inocular, digamos, a la Tierra, y a través de todos estos patrones y esos algoritmos crean todo lo que estamos viendo aquí actualmente, que es desde las flores, plantas, animales, Todos seres, todos- todas las formas. Exacto. Que ahí, un paréntesis, es también muy interesante, muy curioso. Hay algunos juegos que me parece que ahorita uno famosón es el EVE Online, y hay otros juegos que ahorita no recuerdo el nombre porque no lo traíamos preparado. Son unos juegos de computadora donde tienes una nave y te dedicas a recorrer mundos y descubrir mundos, ¿no? Pero lo interesante de estos juegos, que de hecho existen desde los 90s, es que el juego como tal no es totalmente programado precisamente por un diseñador o un programador. Lo que hacen es que insertan precisamente algoritmos y a través de esos algoritmos desatan a través de una cierta inteligencia artificial estos códigos o algoritmos y se crean estos planetas y galaxias de manera aleatoria. Y lo interesante del juego es que inclusive puedes estar, o de estos juegos, puedes estar hasta 200 años, 300 años, o sea, tus hijos y tus nietos pueden seguir jugando el juego y van a seguir descubriendo mundos y descubriendo cosas. Eso nos habla que precisamente es una manera de demostrar que sí existe estos algoritmos y que la realidad pareciera creada a través de estos campos morfogénicos que están creando la realidad que experimentamos, y que también nos conecta con Jacobo Greenberg, y era esta cuestión del algoritmo y de la conciencia precisamente, ¿no? Entonces, También coincidentemente puede tener que ver con eso de que todo es una simulación, de que Exacto. estamos ahorita en una especie de simulación digital. digital o un holograma, un Ujú. holograma cuántico. Ujú. Sí, y ya después de eso, bueno, lo que deciden es irse los fundadores, se dice, pero recordemos que esto es lo que menciona el documental, ¿no? No estamos diciendo que esto sea real, Ujú. sino lo que dice el documental es que dejan de todos modos una base, que es la Luna, que es una base artificial, desde donde pueden ellos tener un contacto y saber cómo está funcionando la Tierra, y además desde ahí también controlar algunas cosas
que es Las desde el estaciones. clima, las estaciones, y que tiene una cierta influencia con los seres que se están creando aquí en este planeta. Y tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Sí, claro. Si la luna desapareciera, ¿no? Para aquellos que les gusta la teoría de las conspiraciones y que piensan que la luna es quien nos controla y nos manipulan y todo ese rollo, que es muy respetable. Pero si la luna no existiera, pues la vida, muchas formas de vida en el planeta se desaparecerían, Ya ¿no? hubieran terminado. Y después de eso, ellos se van, dejan nada más la luna como decimos, pero deciden algún día regresar cuando ellos ya vean que alguno de las especies que están ahí puede ser lo que ellos llaman el primer avatar, que no es más que el ser que pueda tener conciencia. El recipiente. El recipiente, Como tal. ajá, Sí. el envase que pueda tener. Ellos pasa un tiempo, regresan y se dan cuenta que quien lo hace es un reptil, Ujú. porque empiezan a surgir variedades de reptiles muy grandes como los que conocemos y se llaman como dinosaurios. Sí. Son todos esos dinosaurios que existieron. Entonces dentro de esos existía un reptil que cumplía con todas las características que estaban buscando los fundadores o los formatierra, y ellos deciden que van a inocular su parte de su ADN, A sacrificar parte a de su sacrificar ADN. de su parte de su ADN para crear el primer ser humano en este planeta. Bueno, no ser humano, sino el Digo, primer primer ser ser- consciente. Ser el primer ser consciente en este potencial para la planeta. conciencia, ¿no? Ujú, en este planeta. Y por ejemplo, cabe mencionar ahí como rápidamente que los jardineros o arquitectos o los formatierras O papás de los pollitos. exactamente. Son curiosamente como insectoides. Son seres Sí. que son como insectos. Que esto nos lleva precisamente a otros libros como El Prisma de Lida y Claro. otras cosas bastante interesantes donde se habla de estos seres de tipo insectoide, ¿no? Y lo comento porque también en algunas historias chamánicas también se sabe que en algún momento la conciencia la aportaron las abejas. Mm. Entonces también tiene por ahí un poco de relación. De con coincidencia. de coincidencia con los insectos. Así, ¡oh! Salud, 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 salud. salud, Salud, jóvenes. salud, salud, salud. Ok. Y entonces Se supone que eligen al Trudón, ¿no? le llaman ellos el Trudón, que sí que era una especie de reptil, como lo decimos, sus manitas. con sus manitas, y que tenía como todas las características que ellos buscaban, y entonces deciden fusionar su ADN, que es la primera modificación genética. De hecho, creo que es importante decirles que se llama Génesis 64 porque realmente lo que sucedió es que nosotros somos una mezcla, de acuerdo al documental, de muchas especies o muchas razas extraterrestres que han hecho modificaciones genéticas en nuestro cuerpo y que han hecho que cada vez mejoremos como especie. O empeoremos. O empeoremos, Bueno, sí, será. también, pero No hay mal que por bien no todo va venga. a mejorar. Sí, sí, pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, sí. entonces ellos hacen la primera modificación y crean un ser que, si no me equivoco, se llama Pazu. Digo, no vamos a meter muchos nombres porque de repente empiezan a confundir, pero el chiste es que ellos lo que... O mano. Humano. Que ese es el más general. Lo vamos a mano. dejar todo en mano. El Porque mano. realmente pues es lo que se dice que son todos. O sea, independientemente de las modificaciones genéticas y los nombres que les vayan poniendo, O sea, a final de cuentas son todos manos. son manos, pero son diferentes modificaciones y tiempos, ¿no? Entre una y otra. Que en el documental de Génesis no lo dicen, y probablemente estemos equivocados, esté equivocado en esto que voy a decir, porque no hablan de Lemuria ni de Atlántida, pero Manu sí está muy relacionado con Lemuria. Ok. Entonces, si forzosamente queremos encasillar a Lemuria y Atlántida, podríamos decir que en el documental, al menos desde nuestro punto de vista, el Mano está hablando ya cuando nace el periodo de Lemuria, que curiosamente pues eran seres que, bueno, es que es un tema bastante complejo, pero podríamos embonarlo ahí, aunque en el documental no habla de eso, y podríamos estar equivocados al momento de querer ensartar, ¿no? A Incluso fuerza ahí. también propongo que hagamos uno de Lemuria porque Claro. es un tema por sí mismo. Muy interesante. Sí. Y ya de ahí, bueno, se crea este ser que empieza a tener conciencia y se habla de que era un ser ovíparo. No era mamífero como tal. Ujú. Era un ser ovíparo, y que empieza a dominar el planeta Tierra. Que iba cargando con su huevo. Que ahí todo el tiempo iba, ahí se ve cargando con su huevo y anda. Así recorría los caminos con su bebé huevo. Ajá. Y ya después se habla de que hay una... bueno, los formatierras hacen eso, se van y llega una nueva raza Sí. extraterrestre a querer también, o más bien no a querer, lo hace. Inocula parte de su genética, y que son los reptilianos, Que esos eran los de Alpha Draconis. Alpha Draconis. La estrella Alpha Draconis Dracos. o Dracos, Sí. que son los que manipulan al Mano original, ¿no? Exactamente. Y ellos hacen su manipulación y
pues lo que hacen es desaparecen, bueno, no, más bien transforman ese Manu, como tú dices, Manu original, y le empiezan a dar más características. Después de eso, se dice que quienes llegan son los Anunnaki. Y los Anunnaki también hacen una transformación, pero esta transformación genética que ellos quieren hacer es para que nosotros nos convirtamos de cierta forma, tengamos una conciencia de ver superiores o ver a los demás. O sea, me estoy refiriendo como a los seres que vengan de fuera, como verlos como superiores, ¿no? De hecho, los Anunnaki, según el documental, no eran solamente una raza, sino que eran un conjunto de razas. Un grupo de razas. Un grupo de razas que también se mezclaban entre ellos y que trajeron este ADN, ¿no? Sí, para ADN. Para convertir al... Ajá, y la idea es, por una parte, sí, ellos lo dicen, convertir a los seres humanos esclavos, pero no porque ellos quieran hacerlo, sino el mismo código va a llevar a que los mismos seres humanos se autoconviertan en esclavos. Sus ganas de sus miedos, ambiciones, poder. Y además lo dice el documental que también inoculan el deseo. Entonces ese mismo deseo también nos puede llevar a ser esclavos, ¿no? El deseo, la ambición y todo eso. Pero dicen que su objetivo no es que sean esclavos, pero que solito la humanidad se va a convertir a sí misma en esclavo. Sí, claro. Y ahí también coincide con muchos trabajos, sobre todo los de Sechara Sitchin, toda esta parte de los Anunnaki, que se ha escrito también un montón, ¿no? Y que hay muchas versiones, otros que atacan toda esta versión de Sechara Sitchin, otros que dicen que sí tiene razón, hay otros libros que hablan de otras cosas. Es un tema bien complicado, pero podríamos decir que sí coincide toda esta versión de lo que vendrían siendo los Anunnaki o hijos de Anu, que sería el rey de esta comunidad, sí, ¿no? Galáctica llamada Anunnaki, que en teoría no serían malignos, ¿no? O sea, no es que sean malos, sino que nada puede escapar, o sea, independientemente de lo que sale en el documental, pues nada puede escapar del plan divino, ¿no? Entonces, si se permitieron que existieran estas intervenciones, pues es porque son parte de un plan que a lo mejor ni ellos ni nosotros aún podemos comprender, ¿no? También, curiosamente, los Anunnaki eran de todas las razas que hemos mencionado de seres externos, eran los que tenían esta cuestión de la conquista, conquista de mundos, de la conquista de otros lugares o seres, que sigue prevaleciendo hasta ahora en gran parte de la raza humana. Exacto. Y se dice que, bueno, lograron modificar algunos con su código genético, pero algunos lograron escapar. Ahí sí, como que hubo unos que se rebelaron, y unos de esos Manus se fueron abajo de la Tierra, los que lograron sobrevivir y que actualmente viven en la Tierra. Que podría ser, pues, los intraterrenos. Los intraterrenos. La famosa, un libro que también les recomiendo muchísimo, que me parece es de un autor que se llama Ferguson, si mal no recuerdo, pero bueno, independientemente del autor, Inanna, ese libro de Inanna está bien bueno, y ahí nos habla también de estos seres intraterrenos y de la abuela, la gran abuela reptili. Es un tema también bastante interesante que podrían revisar, ¿no? ¿Saben qué? Se me fue algo que creo que es muy importante platicar. Perdón que regresemos al tema de cuando los fundadores fueron los primeros que inocularon o insertaron un código genético a este ser, este Trudón que platicábamos, este Manu. Pero es que es bien importante porque ahí se menciona en el documental que lo hicieron a través de un monolito llamado el monolito negro. Sí. Y eso me gusta porque me recuerda mucho a la película de Odisea en el espacio. Sí. Y es la forma en la que ellos inoculan conciencia. O sea, como que un ser pasa de no tener conciencia a tener conciencia. Tocar una piedra cuadrada de color negro y automáticamente iluminarse. Sí, exacto. Y ese es el motivo por el que muchas especies, a pesar de que siguen evolucionando, no logran tener conciencia, porque sí tiene que haber una intervención externa para que un ser pase de tener conciencia, no tener conciencia a tener conciencia. Curiosamente, de ahí nos podríamos también ya ir al infinito, porque este cubo negro podría también tener cierta relación con Tezcatlipoca, por ejemplo, en el pensamiento tolteca, que es el espejo humeante, ¿no? O el espejo negro, que si lo vemos desde el punto de vista que estamos viendo de estos campos morfogenéticos o morfogénicos, este objeto negro lo único que está haciendo es que es como si activara una chispa que le da la capacidad al ser de ser precisamente autoconsciente, de darse cuenta que existe, ¿no? Ese es que consideramos que es como una base importantísima en el desarrollo de la evolución de la conciencia en el universo, ¿no? En el cosmos. Entonces sí, pues coincide, ¿no? A lo mejor
este autor del documental se inspiró precisamente en las películas de Odisea del Espacio. A lo mejor fue una canalización, pues no lo sabemos, pero pues está bastante bien colocado, ¿no? Sí, inclusive ya también como coincidencia, muchos de los objetos que se han encontrado arqueológicamente son curiosamente negros, ¿no? Sí. Son de un material negro, puede ser obsidiana o puede ser otros materiales. El mismo Moctezuma tenía en el Templo Mayor donde vivía, tenía una cámara de color negro, recubierta completamente obsidiana, de negro, donde se metía a meditar. Sí. Entonces, Interesante. Y de hecho también se menciona que, bueno, el espejo humeante, Tezcatlipoca, también es un proceso de conciencia. Sí. O sea, es el observarte a ti mismo en el espejo y empezar a conocerte. Exacto. Entonces, pues también habla de eso. Si tú te empiezas a ver en ese monolito negro, tal vez empiezas a hacer conciencia de, mira, Ahí estoy. ¿Y quién es el que está allá? ¿No? Empieza a hacer como este proceso de conciencia. Ahora, regresando, ahora sí, a al lo que documental. estamos platicando de los Anunnaki. Los Anunnaki, pues siento que pasa, por lo que entiendo en el documental, pues mucho tiempo, porque se habla incluso de que lo que decíamos, logran algunos, sí los logran algunos capturar y los logran hacer insertar el código genético. Pero no solamente eso, sino también se dice que al principio no los tenían como laboratorios. Sí. Y en esos laboratorios los De probeta. De probeta los hacían hasta que logran, porque no eran compatibles los niveles de sangre, o eran positivo o eran negativo. Y todavía no había O. Todavía no había O, hasta después, que ya cuando hacen la fusión. No, pero no diga. Ajá. Después viene la fusión. Ajá. Sí, pero lo que sí es que, bueno, los mantienen como en experimento, digamos. Es como si nos hubieran mantenido a la humanidad en un experimento ahí hasta que lograran fusionarlos totalmente, y lo logran. Que es cuando llega ¿quiénes? 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 Los Elohim. Sí, después llegan, como decimos, llegan los Elohims. Los Elohim, que llegan más bien llegan los... No, sí, los Elohim. Sí, los Elohim, que llegan, se supone que en el antiguo, pero muy antiguo, antiguísimo Egipto, ¿no? Antes de las dinastías egipcias que conocemos, sino las que también coincide, porque se supone que los faraones, ellos son descendientes de los Shen Suhor, que son los acompañantes de Horus. Entonces ahí también sí coincide estos Elohim que pues en teoría llegan, ¿no? Y crean a los ¿qué? A los Nefilim. Exacto. Nefilim. Que significa los caídos y que también vienen en la Biblia. Sí, los caídos del cielo. Estos Nefilim son los que conocemos como los faraones, los famosos faraones originales. Amon-Ra, Tutankamón y todos ellos, ¿no? Sí, pero los Nefilim, acuérdate que serían los originales. Y ya Tutankamón y todos los demás que sí, son ya como los remanentes más impuros de esta raza de Elohim. Que son los más recientes. Exacto. Sí, y pues ellos también meten su código genético, es otra mezcla adicional, y lo que deciden es que al meter su código genético crean, como decimos, los Nefilim, y estos Nefilim lo que hacen es gobernar el mundo. Ellos nada más. Ellos son los elegidos para gobernar el mundo y son vistos como dioses. Sí. Eso ellos es una empiezan a sentir dioses, ¿no? Ellos empiezan a sentir dioses. Hasta que sucede algo pues fuerte que dice el documental. Recuerden, esto es lo que dice el documental. Pero esto que les vamos a decir también coincide con otros relatos, con otras cosas, inclusive con relatos de Ramta y el origen de la civilización humana. También dice lo mismo y también coincide con esto que vamos a decirles, que no estamos de acuerdo ni estamos en desacuerdo, pero es pues bastante delicado, ¿no? Sí. Que es que uno de los Elohims. Bueno, para esto pasan que como 3000 años, ¿no? Sí, como unos 3000 años, y uno de los Elohims que dice que cómo pueden ser que los Nefilim hayan obtenido tanto poder y se creen como dioses cuando realmente nunca han salido, porque ellos incluso decían que eran del espacio, pero decía y que además eran grandes conocedores de las estrellas. Ajá. Y él decía que no, pues que nunca habían salido del espacio, realmente habían sido una mezcla de ADNs, habían sido creados aquí en la Tierra y nunca habían salido de la Tierra, estos Nefilim. Por lo tanto, ¿por qué se sentían dioses? Y que no tenían por qué tener todo el control de la humanidad. Y decide él ser un mero sabor ranchero. O sea, lo que él quiere es que él sea el que adoren, ¿no? Ser el verdadero Dios. Sí. Para no decir nombres, ¿no? Sí, para no decir nombres, porque pues puede ser
y podemos a lo mejor afectar a alguien que tenga algún tipo de religión o que sea muy creyente, pero no digamos el nombre, dejémoslo como en un... Pero es un dios muy famoso. Sí, pero podemos decir como un demiurgo. De Israel. Podemos dejarlo en demiurgo. Sí, ¿no? sí. O Baphomet, o Ajá. algo así que no cale tanto. Pero Bueno, bueno, Baphomet de hecho es más una propuesta del documental. Ajá, es una propuesta que del documental. que un personaje históricamente reconocido, Que ahí, bíblicamente reconocido. que ahí personalmente yo difiero un poco del documental. Pero ahorita hablamos de ese personaje, pero regresando a esta parte de este ser que sería, para no decir nombres, pero que se presenta como el dios de Israel, el dios celoso, que no quiere que tengas imágenes de otros dioses y que solamente lo veneres a él, pues se supone que para poder dominarlos, ¿no? Y para poder controlarlos y realmente controlar al mundo, ¿qué es lo que hace? habla con una persona muy conocida, un personaje histórico muy conocido que es Moisés. Y el documental dice que no solo le entrega las tablas, sino más bien le entrega un algoritmo, un código de creación de la realidad. 12 códigos. 12 códigos El para ser documental exactos. propone que lo que venía en las tablas no eran 10 mandamientos como tal, sino eran 12 códigos. Exacto. Específicamente, ¿no? Y cada uno de esos códigos se los otorga a una de las tribus de Israel. Y que además eran los códigos para manipular la realidad. Nada más. Nada más ni nada menos. Y lo hizo con la idea de que se mantuvieran unidas esas 12 tribus para poder pues controlar la realidad permaneciendo juntas. Hasta que más adelante se cree que una de las tribus, ¿no? Una de las tribus es la que se queda con todos los 12 códigos, Proponiéndoles un trato a las otras 11. haciendo un business ahí. Y la idea es que ellos van a resguardar esos 12 códigos, mientras que las otras 11 van a recibir todos los beneficios del uso de esos 12 códigos. Que esto pues también nos remonta al poder que tiene la Kabbalah, ¿no? Ahí, ¿qué opina de ahí, mi buen Richard? Bueno, yo creo que ahí en el documental, volviendo de nuevo al planteamiento del documental, aquí podemos dividirlo como en dos partes y entramos a una parte que ya es la historia que conocemos o la historia que nos han contado desde el punto de vista tanto histórico como bíblico, que es la llegada de estos códigos a los que después la Iglesia Católica o el cristianismo les llamó las tablas de la ley, pero que en realidad son diferentes códigos guardados por un orden o una organización que después se conoció también con un nombre muy famoso, que no sé si vamos a mencionar. Pues ahora. o sea, en la historia que estás diciendo sería el priorato de Sion. Priorato de Sion, exactamente, que ellos son quienes conservan esta serie de códigos o este código dividido en 12 partes diferentes que tiene la facultad de poder manipular la realidad A voluntad. a voluntad. Y pues es eso. Y ahí nomás. Sí. Y ya con esto, Perdón, ya nada más para terminar. Y de ahí parte la historia que conocemos de diferentes eventos históricos, entre ellos varias guerras y varios reinados, imperios que se han creado. Primera cosas- Guerra Mundial, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, diferentes eventos. las instituciones bancarias, Organizaciones secretas, el gobierno secreto mundial, la policía secreta, Illuminati. la CIA y todo ese rock and roll, ¿no? Sí. sí, y ya de ahí, pues Moisés se lleva toda esta información, se la lleva, se va de Egipto y empieza a crear pues un nuevo sistema de realidad, ¿no? un nuevo orden, digamos, O sea, en el sí mundo. utiliza los códigos. Utiliza los códigos para crear esta nueva realidad. Y pues ahí se dice que pues prácticamente la humanidad empezó a ser gobernada por un grupo de personas. Y hasta que llega el primer rescate, que se le llama, o la primera... El primer intento de despertar, ¿no? Que es la llegada de Jesús. De Jesus. De Jesucristo. Sí. Y llega Jesucristo y Él quiere abrirnos los ojos y decirnos pues, que cambiemos esta percepción y que incrementemos nuestra conciencia y todas las enseñanzas que sabemos que nos dio Jesús o nos trajo Jesús. E interesante porque sí, la enseñanza de Jesús, independientemente de todas las cuestiones dogmáticas, la enseñanza primordial de Jesús es el amor, ¿no? Y curiosamente, el amor es la fuerza contraria al egoísmo. Y estos 12 códigos y todo esto que hizo esta entidad, pues vendría siendo ¿cómo se le llama? El antídoto contra ese egoísmo vendría siendo el amor. Que pues sí coincidimos también ahí creo que coincidimos los tres y a lo mejor muchos de ustedes también.
que pues sí, coincide con que fue parte de ese proyecto de intentar despertarnos todo lo que enseñó Jesús, ¿no? El Cristo. Exactamente, y yo creo que también para complementar un poco, el amor también es una palabra que muchas veces no es como comprendida del todo, y tiene por supuesto que ver con la compasión, pero también con la conciencia. Muchas personas se han llegado a preguntar qué es en realidad la conciencia, y la conciencia pues es ese estado de amor que promovía Jesús. Exacto. Y que la conciencia crística no es otra cosa más que estar en contacto con eso, estar en contacto con tu ser interior, con esa compasión, con ese amor. Exacto, y esa apertura a los otros, ¿no? Eso es lo que promovía Jesús, ¿no? Sí. En principio. Sí, y pues bueno, él intentó o hizo este intento de liberación, y es curioso, ¿no? Porque pues como lo menciona el documental, vino un libertador y en lugar de agradecerle le dimos en su mandarina. Todo. Sí. Entonces pues Jesús, como lo sabemos, bueno, fue crucificado por nosotros mismos, y lo que hizo este grupo que controlaba el mundo fue crear la religión católica para cambiar, modificar el mensaje original. Modificar el mensaje original y continuar con este gobierno de control. Sí, exacto, sí, muy cierto. Y ya de ahí se dice, que eso ya lo vamos a ir platicando y a lo mejor podemos debrayar aquí sobre esto, pero no se habla específicamente de la segunda llegada, pero hablan de una tercera llegada o intento de despertarnos, ¿no? Y ese tercer intento de despertarnos se dice que fue en un evento que sucedió en el año de 1908 en una población y que pues, es muy conocido, que se llama Tunguska, que nadie sabe realmente qué pasó en Tunguska. Que era un aerolito, ¿no? Que sí, era un aerolito. Primero decían que era un meteorito. Que váyanse preparando porque el siguiente programa vamos a hablar de Tunguska, ¿no? Pero sí. Es ahorita como una embarradita ahí, ajá. Y pues no se sabe realmente qué pasó. También se habla de que a lo mejor fue una explosión nuclear, pero no parece ser una explosión nuclear, parece una implosión. Está muy raro todo eso, pero bueno, el documental lo que menciona es que más bien lo que hicieron ahí fue crear o hacer un nuevo intento de despertar de la conciencia de la humanidad. Y después, como habla de esta paradoja, ¿no? Que porque le dice, pues como que la tercera y cuándo fue la segunda, y ahí le dice que tiene que ver con la paradoja, que lo va a entender después. Y aquí el buen Lenin tuvo una idea sensacionalmente brillante, que pues sí coincide, yo estoy de acuerdo, yo creo que también aquel Richard. ¿Y cuál es esa teoría, mi Lenin? Como hablan de la tercera, y estamos hablando del año de 1908, se sabe que después de esto de Tunguska, pues vinieron las guerras mundiales, vinieron el contacto con extraterrestres que se tiene pues ya muy conocido y muy documentado, que fue con Eisenhower. Los de Hitler también, y la sociedad Thule y todo sí. Sí, el intento de los pleyadianos de hacer que nosotros hiciéramos conciencia. Entonces, para mí esa sería como la segunda intervención o el segundo intento de despertar de la conciencia. El documental no lo menciona, pero digo, más o menos viéndolo o intentando sacar una hipótesis que hemos hecho aquí, lo que pasó es que en el futuro se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era regresar al pasado, al año de 1908, y hacer un tercer intento. Exacto. Porque venía del futuro. Entonces en ese tercer intento intentaron hacer, o se dice que lo hicieron, porque eso es una buena noticia, de acuerdo al documental lo hicieron, hacer la tercera llamada de conciencia a la humanidad, y fue lo que pasó ahí. Se dicen que lo que sucedió fue que se crearon materia ahí. Bueno, es como si hubiera aparecido un objeto de la nada. De la nada. Y sí, si apareciera un objeto de la nada, la cantidad de energía que saldría sería nivel atómico. Capaz de destruir un planeta. Sí. Claro. Y eso puede ser también, ese objeto que trajeron fue para ayudar a hacer el cambio de conciencia que necesita la humanidad, el empujón que necesita la humanidad para lograr las enseñanzas que nos vino a traer Jesús y muchos otros maestros que han intentado hacer este cambio de conciencia en la humanidad. Exacto. ¿No? Pero bueno, ahí lo dejamos, eso es lo que nosotros opinamos, cada quien que tome sus propias conclusiones de cuál sería la segunda y la tercera llamada, sí, ¿no? Intervención. Una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me gusta mucho del documental en particular es que propone precisamente que
todos de alguna manera siempre hemos tenido la sensación de que estamos buscando ser salvados, que queremos que venga un salvador, un libertador, el Quetzalcóatl, que alguien venga revolucionario. Jesús, En diferentes culturas, el Buda Maitreya. en todas las culturas hay un héroe, hay un ser dotado de una conciencia especial que va a venir o que vino o en algún momento va a aparecer para liberarnos de nuestras propias cargas y lo que consideramos nuestros pecados o actitudes impuras. Y yo creo que lo que me gusta del documental es que propone que nos demos la oportunidad de que así sea, ya sea que ocurra en cada uno de nosotros o que sea efectivamente un gran libertador o alguien que posea esa facultad de despertar las conciencias de las masas, y que lo permitamos esta vez y no lo sacrifiquemos cuando ocurra. Y ahí, mi querido Ricardo, yo me voy por el lado de que la nueva llegada de Jesús, la nueva llegada de Quetzalcóatl, la nueva llegada de Ahura Mazda, la nueva llegada de el Buda Maitreya, de todos esos seres, yo siento que no es un individuo, sino una conciencia global, ¿no? En Así cada es. uno de nosotros. Sí. Sí. ¿Y qué más, mi querido Lenin? Y ahí lo que sigue en el documental es que ellos hablan de que ellos están seguros de que este cambio de conciencia se va a lograr, porque ellos como se puede ver, pues vienen del futuro, sí. Ellos ya pudieron observar este cambio de conciencia que se está dando, pero cuándo va a ser, pues va a depender de nosotros, ¿no? Cuando estemos ya totalmente listos para tomar ese cambio de conciencia, pero que todo está en nosotros, y incluso se puede ver en el documental cómo va a ser la fiesta, la gran llamada fiesta universal que va a haber, Cósmica. la fiesta cósmica, pero sí deja muy en claro, ¿no? En el momento que nosotros decidamos hacer este cambio de conciencia se va a lograr, y esa es la clave de todo. Es el querer, ¿no? Es el querer que ocurra. Sí, y menciona una frase que me gustó que dice que nosotros vamos a ser, somos el dragón cósmico, o el dragón, y que eso se va a lograr cuando el presente y el futuro se fusionen en esta paradoja, ¿no? Así es. Donde la línea de tiempo no existe, sino simplemente se fusionan, nos convertimos en el dragón que nuevamente nos trae a muchas cosas, como puede ser Quetzalcóatl, ¿no? A muchas mitologías, simbolismos que existen y que hablan de todo esto, de cómo el ser humano puede llegar a convertirse en algo más y logra un proceso de conciencia interno. Y se convertiría en el papá de los papás En de el los papá pollitos. de los pollitos. Y algo que me encanta es que dice que, porque parte de esto dice, ¿y qué va a pasar con toda esta oscuridad y todos estos que no quieren que cambiemos y que no quieren que avance la humanidad? Y lo que me gusta es que dice, pues no es cuestión de que quieran, o sea, nosotros no venimos a pedir permiso, o sea, venimos a ejecutar el cambio de conciencia. Venimos a transformar. Entonces ejecutémoslo y pues para adelante, ¿no? Como humanidad a evolucionar y hacer este cambio de conciencia que creo que pues sí, necesitamos. Y es como un ejemplo bien claro, ¿no? Así de como si nos estuvieran diciendo de una forma bastante directa, que ya no es pues es que sí quiero, y pues es que no quiero, y es que sí, y es que mejor es que puede no, ser, o puede ser o puede no ser, si no es ya, vámonos, sí, claro. Y lo quiero, lo creo y lo empodero, ¿no? Sí, porque de hecho dice que esto que tú comentas pues es que no, ahorita no, mejor mañana. A lo mejor. Mejor la semana que viene. Eso es lo que ha provocado que nosotros mismos seamos esclavos de nosotros mismos. Claro. ¿No? Entonces romper este esquema donde nosotros ya digamos directamente el propósito es un cambio de conciencia y no va a parar ahí, o sea, simplemente o se hace. Así es. Y fíjate que ahorita que estabas mencionando esto de que va a ocurrir cuando se fusione el presente y el futuro, tiene mucho que ver, obviamente, aludes de alguna manera al pasado. Claro. Y cómo significaría dejando atrás el pasado, dejando atrás aprender de los errores, como bien plantea el documental en un principio, aprender del error, pero dejar de cometer el error, yéndonos constantemente a la lamentación, a la angustia por el pasado, a querer cambiar lo que no fue, al hubierismo. Exacto, al hubierismo. Sí. Y a todo lo que ya ocurrió, dejarlo atrás y permitirnos ya estar en el presente. Exacto. Sí, claro. De hecho, me hiciste recordar que se dice que Malbec fue destruida por sus errores, pero no es porque no pueda la humanidad o los seres de conciencia cometer errores, sino lo importante es que aprendan de sus errores. Exacto. Porque Malbec fue destruida porque no aprendió de sus errores. Sí, porque sin error no aprendes, ¿no? Claro. Entonces el error es necesario,
pero aprender de él es para eso está, ¿no? Para aprender, no nada más para andarla regando, ¿no? Así es. ¿Sí? Pues la verdad es que me gustaría hablar hasta 3 horas más, pero ya acabó la transmisión. Sí, es un tema muy bueno. Es un tema muy complejo. Muchos de los que se pueden tomar de aquí, ¿no? Muchos temas. Así que pues esperemos que les haya gustado este documental, y esta transmisión se presta a que salgan muchas más. Véanlo. Sí. Sabemos que puede tocar muchas cosas muy sensibles de muchas personas también, pero véanlo, vale la pena. Así, Génesis 64, y así DDLA me parece, y ahí ya búsquenlo. Pues bueno, yo sin nada más que agregar, y ahorita a ver qué dicen mis compañeros. Se despide su amigo Iván Donaldson. Igualmente, sin nada más que agregar, Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Igual sin nada que agregar. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Nos vemos Y pronto. ahí se ve en el espejo De la realidad. de la realidad. ¿Y que qué? Que viva Y que viva el amor. Que viva el amor.